Familia Juan Belíver. Ya ha pasado una semana desde que capturaron a Nicolás Maduro. Debo decir que el año 2026 empezó bastante cargado. No subí video sobre el tema inmediatamente porque sentía que el tema estaba muy fresco para dar una opinión apresurada. Y pues yo dije, de pronto di una opinión con la cabeza caliente y por ahí digo alguna burrada. Y con este video mi intención es darles un baño de realidad y bajar a la gente de los idealismos en los que viven. Ante todo debo decir que obviamente estoy muy feliz por la captura de un dictador como Maduro. La verdad, las cosas como son. En estos momentos es donde los discursos de independencia y soberanía valen 3 hectáreas de verga. Más cuando el pueblo venezolano ya había intentado por la vía democrática y el resultado, ¿saben cuál fue? Robarse las elecciones descaradamente. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! Vas a llorar, Duro. ¡Josep, no puedes permitirlo, No, tío! por favor. ¿Que estás llorando casi? ¿Porque dónde vas? ¿Pero es que esto qué es? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿En qué elecciones de un país serio pasa eso, no? Y bueno, por la vía de las armas, el Estado venezolano tenía muchos presos políticos y mucha represión. O sea, poco y nada se podía hacer, ¿sí? De nada te sirve ser independiente si tu pueblo no tiene libertades, servicios básicos y comida. Donde una colonia actual tiene más libertades individuales, hablemos de Puerto Rico. O sea, estaban mejor que Venezuela, siendo que no son independientes, ¿sí? Y su pueblo tiene con qué alimentarse, ¿no? Que en un país independiente, pero que realmente es un estado fallido. Eso debe ser el destino de todos los dictadores, ser así, capturados y llevados a la cárcel, ¿no? Y cuando internamente se ha intentado todo, se debe ayudar de manera externa. Y en este punto es donde se contradicen muchos pro del derecho internacional, ya que muchos dicen, ay, esta captura fue ilegítima. Sí, fue ilegítima y claro que está en contra de muchos derechos internacionales. Eso, quien diga que esa vaina es legítima, pues vive en una nube, ¿no? Eso claramente se saltaron un montón de normas, pero estos pro derecho internacional dicen que están en contra de la captura de Maduro por eso, pero se rompieron un montón de normas internacionales, que eso estuvo mal, que no se dio capturar a Maduro, que siguieron dejar las cosas así y que dan a entender que estamos en un mundo globalizado con unas normas internacionales entre comillas sólidas, ¿sí? O sea, creen que es que actualmente en el futuro vivimos como en Futurama, que todo el planeta Tierra es un solo estado, pero a su vez quieren permitir dictaduras que claramente violan los derechos humanos y varios estatutos que están en los derechos internacionales, ¿sí? Entonces eso del derecho, de utilizar el derecho internacional como un argumento para no estar en contra de la captura de Maduro, pues es un argumento que es muy contradictorio, ¿sí? O sea, No, no, otra pregunta nada más. ¿No te parece eso imbécil? ahora, ¿qué nos ha dejado el derecho internacional? Miren que hay muchos países que se abusan de los derechos humanos y nadie dice nada. Países con religiones y culturas, tribus y todo el tema que pasan por encima de la humanidad, que hacen prácticas que realmente son bastante reprochables, pero ahí sí el derecho internacional no sirve para nada. Las organizaciones como la ONU y eso no sirven para nada realmente. Eh, eso deberían es clausurarlo en serio porque es que realmente la gente erróneamente creen que ejercen algún tipo de control, pero si esas cosas pasaran y tuvieran seriedad estos tipos de instituciones, pues no habían esos abusos en muchos países del mundo, ¿no? Miren, ya quisieran otras dictaduras como las de Cuba o Corea del Norte, por ejemplo, tener la suerte que tuvo Venezuela, que les bajaran a su dictador, ¿sí? De nada sirve tener petróleo cuando no tienes pan para comer en el día a día. Cada día más basado. Miren, en las relaciones internacionales no hay buenos ni malos, solo hay intereses. Bájense esa nube de que Trump es un libertador de América, o que esto lo hicieron para ayudar a Venezuela, o que lo contrario, que Estados Unidos es el malo y que otros países son los buenos. No, claramente esto fue por los recursos naturales del país y por muchos otros beneficios que le convienen a los Estados Unidos. Así que eso de pensar de que hay bandos buenos, bandos malos, sáquense eso de la cabeza. Las relaciones internacionales se deben mirar con total frialdad y poco sentimentalismo. Es lo contrario, las opiniones se volverán bastante sesgadas y perderán bastante seriedad y validez. Retomando el tema de cómo se contradicen estos amantes del derecho internacional, pero que en otros momentos lo repudian a su conveniencia.
Sí, es así, a veces lo repudian, a veces no, dependiendo pues lo que les satisfaga de acuerdo a su ideología, para acomodarla ahí a lo chambón, acomodar ahí hacer una gimnasia mental. He visto alguno que otro zurdito comentándome en Facebook, ¡ay, las leyes internacionales hay que respetarlas! Ya no estamos en la época de la ley del más fuerte. Silencio, minoría. Ese discurso tan utópico, entre comillas, que me han disfrazado de humanista, pero que a su vez se utiliza para hacerse el valeverga y el apático con las dictaduras. Y eso de alguna manera es ser cómplice de ellas, ¿no? Preferir que Nicolás Maduro siguiera como dictador, que siga con su dictadura con la excusa de que está mal meterse en los asuntos de otro país, pero a su vez utilizando el derecho internacional para defenderse, ¿no? Pero para defender la apatía con respecto a las dictaduras internacionales. Estoy seguro de que la captura de Maduro no la hubiera hecho Estados Unidos, sino otro país que hubiera sido el que hubiera invadido a Venezuela. Ahí sí pues estarían celebrando, ¿sí? Porque es que esto es más un discurso antiimperialista, o bueno, más preciso aún, es un discurso anti Estados Unidos que un discurso coherente, ¿sí? Si bien pues Estados Unidos en el pasado ha hecho cosas que realmente han hecho que este discurso se vuelva fuerte, pues realmente hay que verlo de una manera más objetiva, ¿no? Ahora me da risa eso de que ya no estamos en la ley del más fuerte. Eso eso está más vigente que nunca, miren, eso es algo innato del ser humano, eso es algo antropológico. El hecho de que no vivamos en la época de la colonia o que no vivamos en la era de las cavernas no quiere decir que la esencia del más fuerte gobierna sobre el más débil se haya perdido. Miren, la ley de que el más fuerte se come al más débil lo vemos claramente en comercio, política, nuestras relaciones sociales. Y en el ámbito internacional, de alguna u otra manera, los países más fuertes van a querer ejercer influencia en su región, ya sea de manera económica, cultural, militar, etc. Entonces no me salgan con discursos pseudo-humanistas para defender dictaduras. Primero, analicen a la humanidad, ya que veo que se niegan a aceptar su propia esencia, por lo visto. Muy amantes del derecho internacional, pero solo cuando les conviene. Mire, usted no me puede hablar de derecho internacional dándome a entender como que, ay, todo el mundo es como uno solo y tiene unas leyes, cuando estas dictaduras violan leyes internacionales, pasan por los derechos humanos. Entonces no, es una contradicción, ¿sí? O sea, en un mundo donde las leyes internacionales fueran serias y se cumplieran a rajatabla, pues ni siquiera habrían este tipo de dictaduras, ni siquiera hubiera habido la necesidad de esta intervención militar, porque no existiría ninguna dictadura. Pero no es así, bájense esos pajados mentales, hacerle gimnasia mental a otra persona, ¿sí? No se contradigan. Esto que le pasó a Venezuela es un bug que deberían aprovechar los venezolanos, que festejen todo lo que quieran. Ya quisieran Cuba o Corea del Norte tener esta suerte. Pueden estar peor que antes, lo dudo mucho. Y yo me pongo a pensar, poniéndome en los zapatos de un venezolano. Le digo, ¿quieren mi petróleo a cambio de tener libertades? Liberar presos políticos y una posible caída del chavismo. Yo lo aceptaría, porque es que el petróleo no lo estaban disfrutando los mismos venezolanos. Segundo, la dependencia extrema del petróleo también fue la que causó la hiperinflación en Venezuela. Entonces, por lo que su economía no puede depender directamente de ese recurso natural. Deben diversificar su economía a futuro, así que pues sacrificar la dictadura a cambio de un recurso natural pues es algo bastante aceptable. Yo me pongo en los zapatos de ellos, dice, pues a cambio de que yo pueda tener comida en la boca y tener libertades individuales, pues yo lo aceptaría. Sí, porque digo, listo, el petróleo, pero es que el petróleo no es el único recurso natural. Pueden diversificar su economía. Entonces, pues, ay, el petróleo, el coltán, no sé qué, bájense de la nube, ¿sí? O sea, es que usted no va a comer con coltán. Claro, eso se transforma en dinero que se reparte entre los compatriotas, por decirlo así. Pero, pues cuando tienes un estado fallido, pues te toca aceptar las cosas a medias, ¿sí? Pero aún así, pues, de que usted ya pueda diversificar su economía y todo, pues ya mejora el panorama, ¿sí? Porque listo, no tiene el petróleo, pero puede enriquecerse de otra forma. Ustedes podrían ser dueños de su petróleo ahorita si no tuvieran un estado fallido. Pero Venezuela se volvió un estado fallido desde Chávez. Entonces pues es que antes tienen que ser de buenas, que por lo menos le están quitando esa dictadura, y que obviamente eso se solucionará con ayuda externa, y eso no es de ahora que haya pasado eso el 3 de enero. Varias veces uno ha pensado eso, que la solución a la dictadura de allá venía de afuera.
Y así fue. Lo que pasa es que yo no pensé que fuera tan pronto, pero pasó. Pasó que caía la dictadura de Maduro. Me da risa que estas personas, ahorita fans del derecho internacional, muchas de estas personas por sus ideologías son las que de seguro se abanderan con esta frase que dice: cuando la tiranía es la ley, la revolución es el orden. Entonces, pero a su vez ahora salen con que hacer algo fuera de la ley está mal, ¿sí? Para tumbar a una dictadura. Entonces ahí se contradicen. Muchos se abanderan de frases, pero no se dan de cuenta las disonancias que realmente tienen en su pensamiento. Eso que yo estaba diciendo de sacrificar el petróleo, por decirlo así, es algo bastante aceptable. Además es que los que lo dicen que estar en contra, ay no, eso lo hacen es por el petróleo, eso está mal, pues lo ven desde países como por ejemplo en mi caso Colombia u otros países que si bien no son superpotencias mundiales, tienen estados estables, libertades individuales y sus propios recursos naturales. Porque es que lo están viendo, ay, como si estuvieran interviniendo en los recursos naturales de su propio país, en este caso Colombia, donde claramente tenemos más autonomía y donde aquí pues sí se aborrece el tema de que las multinacionales estén saqueando los recursos, pero es que es algo muy diferente porque es que Colombia ya tiene autonomía. Entonces pues si usted lo va a mirar desde una perspectiva, no la mires de la propia, mírela desde el venezolano, mire. Que extraigan mis recursos a cambio de que se acabe la dictadura, pues es algo bastante negociable. Algo diferente a Colombia, donde no tenemos una dictadura, afortunadamente, y donde aquí sí necesitamos ser dueños de nuestros recursos naturales. Digamos que la salida de Venezuela fue una salida extrema, porque era una situación extrema, si lo ven. Entonces, si lo van a ver desde una perspectiva, pues véanla desde la perspectiva de allá, no desde la de acá o la de otro país que tiene más comodidades, así de simple. Miren, Venezuela estaba a manos de un dictador que tenía su propio pueblo en las peores condiciones, donde sus recursos y economía estaban por el suelo. Si van a observar la situación, véanla con la perspectiva de Venezuela y no la del propio país. En resumen, lo que les acabo de decir. Además, gracias a este golpe militar están liberando presos políticos, o sea, pues, les parece poco. Y parece ser que también se está controlando el tema del chavismo, así que le deseo a Venezuela que el porvenir sea bueno. De la situación vista, con este tema de Venezuela se puede inferir directamente que las personas, digamos, que están en contra de la captura de Maduro sobrevaloran mucho el tema de la independencia de un país. No les importa que un estado sea fallido, sino lo que les importa es, ay, es independiente, lo que me importa es que sea independiente y ahí ya se solucionó todo. No, claro, es que Cuba es independiente, pero es un paraíso, ¿bien? Es que, y eso en parte no lo juzgo porque es que es algo muy cultural, debido a que uno de los primeros temas que vemos en historia en los colegios es la independencia de América, por lo cual creemos que la independencia siempre será algo bueno, pero no en todos los países o colonias será así. Si ustedes observan, actualmente hay muchas colonias de Francia, Reino Unido e incluso Estados Unidos que les va mejor siendo colonias o estados de esos países que siendo independientes debido a diversos factores, como por ejemplo económicos o culturales, ¿no? Entonces yo no puedo coger cualquier pedazo de tierra donde diga, ay, tengo identidad cultural, ya quiero ser independiente. No, eso no es así. Eso usted tiene que mirar qué tan viable es que sea un estado que no sea fallido, ¿sí me entiende? Entonces pues hay que dejar de sobrevalorar un poco y creer que, digámoslo así, hay independencia, pero eso no quiere decir que los países potencias van a, digamos, que tratar de ejercer su soberanía sobre los países más débiles. Eso es así, eso es antropológico. Entonces, pues, que si no quiere eso, pues vuélvase potencia mundial. Sí, así de fácil. Bueno, no es así de fácil que un país se vuelva potencia mundial. Pero entonces, en vez de estar quejándose, pues, o sea, eso es algo innato en el ser humano, ¿sí? Y en los imperios, en los países, eso no va a cambiar, ¿sí? Que el hecho de que ya no vivamos en la colonia no quiere decir que eso haya desaparecido, simplemente se transformó a las situaciones actuales, al contexto actual. ¡Volvió! ¡En forma de ficha! Lo ideal sería que ningún país interfiera en los asuntos de otro, pero asimismo, lamentablemente, las soluciones externas son las soluciones a las dictaduras como las de Venezuela, Corea del Norte, Cuba. Dictaduras en las que no puede haber indiferencia, ¿sí? Son dictaduras que deben ser abolidas, ¿sí? Porque es que miren cómo en Cuba tienen viviendo a la gente. Entonces no puedo salir yo con un discurso de que, ay, no, nadie se meta ahí, no, ojalá se bajen a esos Castro, ojalá los den de baja, ¿sí? Porque es que en serio, o los capturen, cualquier vaina, pero que acaben con esa dictadura de allá y de muchos otros países del mundo que están bajo ese tipo de dictaduras que
prefieren es el beneficio propio y no el beneficio de la gente, ¿sí? Y lo disfrazan pues de ideologías. Y como les mencioné anteriormente, debido a que en las relaciones internacionales no hay sentimentalismo, si quieres ayuda de otro país debes ofrecer algo a cambio, en este caso sería el petróleo. Esos discursos sentimentalistas déjenselo a personas que no entienden bien la esencia humana ni del poder y prefieren vivir en fantasías. Por último, veo a mucha gente que cree saber más que los mismos venezolanos que han vivido la dictadura. Miren, no se puede caer en los dos errores, voy a decir primero la perspectiva venezolana y de segundas estará la perspectiva de los que no son de allá. A ver, Escucha lo que va a salir de mi boca. de primeras, la falacia de que, ay, si usted no ha vivido allá o no es venezolano, no opine, es una gran falacia porque si fuera así, o por lo menos en el caso de Colombia, colocando de ejemplo, no podríamos opinar aquí los colombianos sobre la situación de Israel y Palestina, sobre Ucrania y Rusia, y no habrían personas que se dediquen a hablar las situaciones de otros países, ¿sí? O hablar de política internacional o estudiar carreras universitarias que impliquen manejar conocimientos sobre estos temas y dar una opinión por el simple hecho de no haber vivido allí. Incluso no se podría estudiar historia porque es que no hemos vivido esa época. Sí, es algo muy falaz. Es como decir que un científico no puede ahora hablar del precámbrico porque no lo vivió. Es algo, un discurso bastante cerrado, así que no digan esas estupideces. Segundo, está el otro extremo de las morras super básicas progre y los fucking mamertos que se creen superiormente moral a los demás y creen saber más que todo el mundo, e incluso menospreciando la experiencia vivida por los propios venezolanos, ¿sí? Y tienen la osadía de corregirlos porque creen que saben más, ¿sí? Obviamente desde opiniones sesgadas por sus ideologías políticas y no por el sentido común, ¿sí? Creer que lo que pasó en Venezuela se limita a izquierda o derecha, pues es de subnormales. O peor aún, sesgar el sentido común por la ideología política. No puedes ser tan egocéntrico de creer que sabes más que un venezolano cuando por mucho eres una morra básica que se la pasa todo el día en redes sociales y por mucho lo que ha viajado internacionalmente será Sasaima Cundinamarca. Por favor, ¿qué me están diciendo? ¿Sí? O sea, no puedes menospreciar una persona que se la pasa viendo celular todo el día, que está ahí, que no ha viajado mucho, que no sabe la situación en Venezuela, ¿sí? Y entonces que se atreve a decir, no, que un venezolano que le esté contando su experiencia en la dictadura, no, es que yo sé más que usted, pero bueno, usted no ha vivido, no importa, yo sé más que usted porque yo me la paso viendo TikTok y me la paso leyendo el manifiesto comunista. Hombre, tienes que bajarle un poco al ego. Sé que en redes sociales hay, sobre todo mucha de esta gente se cree superiormente moral a los demás, pero es que usted por ser superiormente moral a los demás, no, bueno, empezando que no hay nadie superiormente moral a otro, y segundo, pues usted no le va a dar plata o no le van a dar una corona por ser el persona con mejor moral en redes sociales, no le van a dar nada, así que bájese esa nube y póngase, no sé, póngase a hacer mandalas o algo para ver si distraen la cabeza. Entonces, este tipo de personas no tienen la osadía, no pueden negarle la celebración a un venezolano que ha vivido por esta dictadura de más de 10 años por parte de Maduro. De hecho, se están comportando como los mismos dictadores y chavistas que quieren censurar a los que están celebrando esto. Mientras tú te indignas desde otro país con comodidades, libertades y necesidades básicas. Entonces, pues eso sí se me hace algo muy, muy cínico. Entonces, eso, quería dar mi humilde opinión sobre este tema. No la quería hacer, la verdad tenía una flojera de hablar de este tema, puesto que todo el mundo está hablando del tema y por alguna razón en este canal me va mejor es de hablando de las cosas que nadie habla y no de las cosas que son tendencia. Entonces, ¿qué opinan? Leo comentarios. Bueno, entonces si llegaste hasta acá eres un verdadero crack. Muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Deja tu buen like, activa la campana de notificaciones, actívalas todas. Únete a miembros del canal nivel 1 Juan Believer Sharingan, que te da acceso a emojis exclusivos y a publicaciones anticipadas. En el nivel 2 tiene los mismos beneficios anteriores y además puedes ver directos y videos exclusivos. Sígueme en mis redes sociales, sígueme en Kick, sígueme en Dailymotion y nos vemos en el próximo video que será muy pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima, babies.